Contemplemos hoy como tres escenas, tres fotos distintas, en tres momentos distintos de la historia. La primera foto acontece en el siglo VI a.C., durante el exilio de Babilonia. El pueblo de Israel ha sufrido una terrible catástrofe. Es un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, que le ha dado la espalda a Dios, que ha quebrantado su alianza y por eso ha cedido a la codicia, a la injusticia. Un pueblo que es llamado en la primera lectura testarudo, contumaz y de corazón empedernido, es decir, de corazón de piedra. Y a ese pueblo es enviado el profeta Ezequiel. La palabra Ezequiel quiere decir fortaleza de Dios. Y Ezequiel es enviado a una misión muy difícil, hablarles de parte de Dios, denunciar los pecados que ha cometido este pueblo e invitarlos a la conversión, exigirles que escuchen la palabra de Dios y que cambien su conducta. Y sin embargo, este pueblo se niega a escuchar al profeta, se tapan los oídos y no quieren ver la realidad. Y por eso el profeta es rechazado, odiado y perseguido. Y sin embargo Dios le dice que no debe ser cobarde, que debe seguir predicando, que no debe tener miedo ni callar. Te escuchen o no te escuchen, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. La segunda foto, la segunda escena, es la que nos presenta el Evangelio en tiempos de Jesús. Jesús ha estado predicando y haciendo milagros en los pueblos vecinos a Nazaret, en Galilea, y por fin vuelve a su pueblo natal y es invitado el día del Shabbat, el día sábado, a predicar en la sinagoga. Y es en ese momento que coge el texto de Isaías, que habla del futuro Mesías. Ese texto que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para traer la liberación a los pobres, la vista a los ciegos y anunciar un año de gracia. Y Jesús comienza su predicación diciendo: hoy en mí se cumple este texto. Es decir, en pocas palabras, ese Mesías del cual hablaba el profeta Isaías soy yo. Y esto suscita una actitud hostil de parte de sus paisanos. Ellos se niegan a creer que Jesús pueda ser el Mesías. Lo conocen desde pequeño. Él es el hijo de María y de José, el carpintero. Y así como Jesús se maravilla de la fe del centurión, que era un pagano, y dice: nunca he visto en Israel tanta fe, hoy el Señor se extraña. En realidad la palabra literal es: se duele de la falta de fe de aquellos que deberían creer en Él. Se cumple aquello que dice el prólogo de San Juan: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y por eso concluye diciendo: nadie es profeta en su propia tierra. Y ahora miremos la tercera foto, la tercera escena. ¿Qué es lo que estamos viviendo aquí y ahora en nuestra patria, el Perú? Jesús, el pan de vida, viene a alimentarnos con su palabra y también con la Eucaristía. A nosotros que vivimos en lo que San Juan Pablo II llamaba una cultura de muerte.
una cultura donde prima el relativismo moral y la indiferencia religiosa. También es un pueblo rebelde, un pueblo que le ha dado la espalda a Dios. Somos un pueblo rebelde, que hemos pretendido cambiar la ley natural y respetando la dignidad sagrada de la vida humana desde su concepción, que hemos de algún modo trastocado los valores, promoviendo una perversa ideología de género que trastoca y cambia el verdadero sentido de la sexualidad. Como dice Isaías, ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. También nosotros, queridos hermanos, somos un pueblo testarudo, un pueblo contumaz, un pueblo que fruto de tantos años de abandono de parte del Estado y tantas injusticias e inequidades que claman al cielo, está optando engañado por un camino que nos conduce como nación a la pobreza, a la falta de libertad y al subdesarrollo. También una clase empresarial que ha sido muchos años indiferente y egoísta, ávida de lucro, distraída en sus propias frivolidades y que ha permitido que durante los últimos años se enquiste en el poder una tendencia ideológica que va copando todas las esferas del Estado. Existen muchos indicios de que el voto de la mayoría de los peruanos ha sido estratégicamente manipulado a vista y paciencia de todos nosotros, con la complicidad de no pocas autoridades y debido también a la ineptitud de los partidos políticos que no han sabido tomar las precauciones debidas. Y en medio de esta situación, también nuestra propia Iglesia Católica nos duele. Nos duele porque la gran mayoría de peruanos son bautizados y sin embargo son católicos solamente de nombre o de tradición. Ayer celebraba yo un matrimonio aquí y habrían unas, 120 personas y comulgaron 3 personas además de los novios. Eso de algún modo nos habla también de que en el fondo vivimos una especie de incoherencia permanente en nuestra vida cristiana, que vivimos en una iglesia donde nos acordamos de Dios solo cuando lo necesitamos, donde las ovejas más débiles se sienten muchas veces escandalizadas ante el antitestimonio de los sacerdotes y ante las palabras de tantos pastores que en lugar de iluminar con la luz del Evangelio y del Magisterio, siembran confusión en el rebaño. Y frente a esta situación, uno podría preguntarse, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos espera? ¿Qué tenemos? ¿Cómo debemos de actuar? Y lo primero que yo les diría es, tenemos que tener fe. De eso nos habla el Evangelio de hoy. Confiar en el Señor, no tener miedo. Hay personas que se están llenando de prejuicios y de ideas catastróficas. Obviamente no hay que ser ingenuos, pero tampoco podemos vivir
en una especie de pánico, pensando que vamos a perder el trabajo, que tenemos que retirar los fondos de las pensiones, que tenemos que estar ya planeando cómo salir del país. Yo creo, queridos hermanos, que todo eso habla de una falta de confianza en Dios. El Señor no abandona a su pueblo. Y entonces tenemos que preguntarnos sinceramente, ¿en quién hemos puesto nosotros nuestra confianza? ¿La hemos puesto en la clase política? ¿La hemos puesto en los medios de comunicación? ¿La hemos puesto en los ahorros que tenemos? ¿O realmente nosotros confiamos en nuestra roca, que es el Señor Jesús resucitado? Jesús que nos dice, no se preocupen por el mañana, que el mañana traerá su propia preocupación. Jesús que nos ha prometido, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y el mal no prevalecerá sobre la iglesia ni sobre el bien. Por eso recordemos lo que le decía hoy Jesús a San Pablo, te basta mi gracia, porque esa gracia se muestra extraordinaria justamente en los momentos de debilidad. Es en esos momentos de debilidad donde nosotros tenemos que aprender a confiar y a buscar más la gracia de Dios. Jesús puede obrar milagros y de hecho los sigue obrando, pero el milagro de Jesús no consiste en que gane tal o cual candidato. El verdadero milagro que podría realizar el Señor entre nosotros es justamente que seamos cristianos más auténticos, más coherentes, más solidarios, más comprometidos con nuestra iglesia y más comprometidos también con la transformación política de nuestro país, y que sigamos trabajando en paz, con coraje, por sacar adelante nuestra patria en medio de las adversidades. Pidámosle a la Virgen que el Señor realice ese milagro en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.